Buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. El presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo en el que declara como amenaza nacional al terrorismo. Con esto, las Fuerzas Armadas iniciarán las acciones de forma inmediata para reprimirlo junto a la Policía Nacional. Los detalles más adelante. Aquí, lo más destacado del día. Presuntos sacapintas fueron abatidos por la Policía Nacional al frustrar un robo en la avenida Agustín Freire, norte de Guayaquil. La víctima había retirado dinero de un banco. Dentro de Quito, luego de robar un almacén. Horas más tarde, 3 ciudadanos fueron capturados cuando caminaban asaltando con un arma traumática. Estos 3 amigos, para sacar pinta de sus actos nada buenos, utilizaban redes sociales para hacer alarde de un arma de fuego y lo valientes que eran. La policía los buscaba y finalmente los ubicaron cuando caminaban por una de las calles del centro de Quito. 2 de los, entre comillas, malos muchachos eran menores de edad y uno tenía 18 años. Lo que hacían ellos es presumir de las actividades ilícitas que realizaban, de los actos delictivos, y a la vez también presumían de su arma de fuego, en la cual subían en el TikTok, subían también en el Facebook. Andaban juntos como aparecían en las redes. A la presencia policial no lograron fugar. En la revisión al mayor de edad y presunto líder le encontraron un arma tipo traumática, pero tiene las mismas características de una pistola letal. Imposible resistirse a un robo, más cuando le ponen el fierro en el pecho o cabeza, y deben contar con permiso para andar armados. Y ellos estaban causando asalto y robo a los transeúntes. Al ver la presencia policial, trataron de huir. Los 3 fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Las investigaciones determinarán si eran parte de una organización o estaban probando suerte en el mundo delictivo. Ellos tienen personas que son familiares con antecedentes, ellos también están siguiendo esta misma modalidad. Mientras en el sector de San Juan, centro de Quito, fue detenido un sujeto responsable del robo a una tienda. Con arma de fuego le quitó a la dueña dinero y artículos de valor cuando pretendía huir abordando un bus de transporte público. El chofer le cerró la puerta y agentes motorizados lo atraparon. El señor tiene 2 antecedentes penales por robo a personas. Cosecha policial con una variedad de frutos podridos. En Quito informó Iván Casamen. En Esmeraldas, agentes policiales capturaron al presunto planificador de la masacre en el puerto pesquero el pasado 11 de abril. Los allanamientos dejaron 6 detenidos y el decomiso de 2 armas de fuego. ¡Al piso! En el sector de Codesa, al sur de la ciudad de Esmeraldas, unidades policiales allanaron un inmueble. Por información de inteligencia, sabían que los ocupantes supuestamente se dedicaban a la tenencia y comercialización de drogas. En el lugar fueron detenidos 2 hombres y una mujer, pero entre ellos estaba alias El Calvo, un blanco de alto interés policial. ¿Quién venía aquí en Esmeraldas asesinando a varias personas desde mucho tiempo atrás? Alias El Calvo sería el presunto planificador y coordinador de la masacre ocurrida el martes 11 de abril en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Hasta allí llegaron unos 30 encapuchados fuertemente armados y dispararon a mansalva, matando a 9 personas e hiriendo a 4. Se presume también que esta persona tiene que haber participado en el asesinato que se dio en el puerto pesquero artesanal de acá de Esmeraldas. El sujeto aparentemente estaría implicado en otras muertes violentas. Al momento van 4 los detenidos por estar relacionados con la masacre en el puerto pesquero. Se conoce que esta persona pertenecía a un GDO de acá de Esmeraldas y posterior se ha cambiado al otro GDO de acá de Esmeraldas. Así también en un operativo de control le hicieron el pare a una motocicleta. Tras verificar documentos, constataron que el conductor era menor de edad, pero cargaba en la cintura una pistola 9 milímetros. Siguiendo el hilo delictivo, allanaron un domicilio donde encontraron un fusil con 3 alimentadoras. Las 2 mujeres que estaban en la vivienda fueron detenidas. Y con munición 5.56, un fusil de largo alcance,
un fusil de combate. Acciones que se llevan a cabo bajo el estado de excepción decretado por el gobierno por 60 días en la provincia de Esmeraldas, informó Iván Casamen. Un ciudadano fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba dentro de su casa en el Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil. La Policía Nacional detuvo a 5 sujetos presuntamente vinculados al crimen, a quienes les encontraron droga y hasta un dron. Mataron a Charlie, piloto. Se le metieron a la caleta. Lo visitaron en su vivienda en plena hora de almuerzo y le dispararon por más de 5 ocasiones. Sus familiares y amigos lo llevaron en una tricimoto hasta un hospital, donde falleció. El crimen ocurrió en la cooperativa Guayaquil 1 del Guasmo Sur, en Guayaquil. La víctima era conocida por aquí como Charlie. En menos de una hora, la Policía Nacional ya tenía resultados. 5 sujetos fueron detenidos. Siendo aproximadamente las 14 horas, en lo que tiene que ver a la cooperativa Marta Bucarán, logra visualizar a la motocicleta en mención. Se hace un allanamiento al interior de un inmueble en el cual se encontró varios sujetos. Prácticamente moradores del sector reconocen plenamente a 2 de ellos. En el allanamiento encontraron una escopeta, droga, balanzas, una radio portátil y hasta un dron que llamó la atención de los uniformados. Estamos nosotros muy pendientes, tenemos ya personal de investigativo, inteligencia ya inmerso en territorio, en el cual hace ya prácticamente verificaciones técnicas donde prácticamente aeronaves no tripuladas puedan estar intentando hacer de las suyas en cualquier parte de las instalaciones policiales. Se presume que este hecho violento estaría relacionado al expendio de sustancias ilegales. La DINASEC levanta información sobre este asesinato para determinar autores materiales e intelectuales, informó Charlie Pisa. En el segundo día de operaciones con el pago del efectivo del Metro de Quito, nuevamente se presentaron quejas y largas filas por parte de la ciudadanía. ¿Qué posturas tomó el alcalde saliente Santiago Guarderas y el burgomaestre electo Pavel Muñoz? Les contamos en breve. De terror vivió una familia en Llano Chico, al norte de Quito, cuando delincuentes ingresaron a su casa. Los sujetos estaban armados y al sonido de una alarma huyeron en un vehículo. En la parroquia piden más control de la policía. En este vehículo rojo llegan 3 sujetos a la calle Maximiliano Galarza en Llano Chico. Trepándose por los muros logran ingresar a una vivienda. Caminan con cautela y llegan hasta el comedor, sin imaginarse que se encontraban los propietarios. Se sorprendieron al vernos que estábamos en casa. Nos atacaron con pistolas, nos encerraron en el baño social. Minutos de terror vivió la familia. Una persona de la tercera edad y su hija fueron encerradas en uno de los baños de la vivienda. En medio de constantes amenazas fueron golpeadas, como lo relata una de las afectadas. O sea, a mi hijita le golpearon. O sea, uno se quedó ahí afuera de la puerta con la pistola. Los otros seguían andando por los cuartos. En un lapso de 15 minutos, los sujetos rebuscaron cada espacio del domicilio, hasta que la joven que se encontraba en el baño gritó por ayuda por una ventana y se activaron las alarmas. Los delincuentes huyeron con algunas pertenencias. Cogieron un cofrecito de anillos que tenía y eso se van llevando. No pudieron llevar más nada. Este hecho no es aislado. Otros atracos a domicilios se registran en la parroquia ubicada al norte de Quito y los moradores han tenido que tomar medidas de seguridad. Armados, a mi hijo le dañaron la cabeza, a mí me patearon, a mi esposa, a mi nieta. Hicieron barbaridades, se llevaron cosas. Lo que llama la atención de la comunidad es que la banda delincuencial ya fue identificada en otros hechos delictivos, el más reciente en el barrio La Quintana. Ese carro primero en el cual se trasladaban los delincuentes era robado. Ayer también vimos algún reportaje que el carro nuevamente se vio en La Quintana. Entonces realmente es muy preocupante. Ante estas alertas, los moradores están atemorizados. Informó Priscila Cadena. Un presunto extorsionador fue capturado por los agentes de la Policía Nacional cuando entregaba hojas con un mensaje supuestamente de parte de una organización delictiva. Esto ocurrió en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil.
Fue captado por videos de seguridad mientras recorría cada domicilio entregando las hojas que lo identificaban como miembro de una organización peligrosa. Sí, los mensajes son indicando que si no colaboran, si no dan el sustento económico, obviamente tendrán las diferentes consecuencias. Este ciudadano recorría varios sectores en la isla Trinitaria cuando fue descubierto por agentes de la Policía Nacional. Se investiga si realmente pertenece a la organización de la cual tomó el nombre o todo lo hace con la intención de generar temor. No creo que sea ese el caso, pero obviamente se toman nombres de organizaciones, pero también puede ser que sí. Por eso nuestras unidades son las que están realizando el trabajo. En el mismo sector de la isla Trinitaria, los uniformados de servicio preventivo rescataron a un ciudadano que había sido secuestrado. Se trata de un taxista a quien le solicitaron una carrera hasta ese lugar. Una vez en el sitio, lo sometieron y lo mantenían oculto en el interior de su propio auto. Cuando arribaron los agentes, ciudadanos alertan que hay un presunto secuestro del vehículo y del ciudadano. Con esa alerta es lo que nosotros actuamos inmediatamente. Una vez que llegó el vehículo policial a intervenir, observan que dos personas de sexo masculino salen en precipitada carrera de dicho vehículo. Posterior a eso, y en delito flagrante, se logra neutralizar a los dos ciudadanos. Informó José Morales. Como un cálculo político, se lee en la Asamblea Nacional el anuncio de una nueva reforma tributaria para modificar la deducción de los gastos personales en el impuesto a la renta. Más detalles en breve. Privados de la libertad fueron encontrados sin vida en centro de detención provisional de Quito. El occiso cumplía una sentencia por tenencia y porte de armas de fuego. Cuando el encargado del pabellón La Tola pasaba lista, los protocolos se activaron. El preso José Daniel Rodríguez no estaba, volvió a nombrarlo, tampoco respondió. Preguntó entre los privados de libertad, nadie dio razón, pidió ayuda para revisar y se topó que en la celda se quedó tapado con una colcha, parecía dormido, pero la realidad era otra, tenía algunas horas de haber fallecido. Se dio el levantamiento de un cadáver, aparentemente un suicidio por suspensión. Al parecer, esa no fue la escena primaria. El hombre de más o menos 35 años de edad supuestamente se ahorcó. Tenía marcas en el cuello. Sus compañeros de celda lo habrían intentado ayudar, pero no lograron salvarlo. Por eso lo dejaron donde fue encontrado. Se va a realizar las investigaciones pertinentes para poder determinar si efectivamente se trata de un suicidio u otra sería la causa. Inmediatamente unidades del GOE Humogón fueron parte de un operativo para que agentes de la DINASED y Criminalística realicen el levantamiento del cadáver. Al mismo tiempo realizaron una requisa en el pabellón La Tola, donde encontraron algunos objetos prohibidos que estaban en poder de los privados de libertad. Encontrando varios terminales móviles, armas blancas, chips, cargadores y otro tipo de evidencias. El occiso estaba sentenciado a 1 año de prisión. A pesar de eso, seguía en el centro de detención provisional, que actualmente enfrenta un hacinamiento de casi el doble de su capacidad, lo que de alguna forma pone en riesgo la integridad de los presos. Conversando con los directivos del centro, nos indican que existe un hacinamiento en este centro carcelario. Hay alrededor de 1.600 internos, de los cuales nos comunicaron que ya 600 ya se encuentran con sentencia condenatoria. Sin embargo, continúan en este centro que es de detención provisional. Por algunas horas las visitas y el ingreso al CDP estuvo restringido. En Quito informó Iván Casamen. Ahora nos vamos a Babahoyo, provincia de Los Ríos. Se registró un doble asesinato. Sicarios en moto abrieron fuego contra un grupo de personas, terminando con la vida de un hombre y una mujer. La Policía Nacional abatió a uno de los atacantes. Hechos de dolor se registraron en la ciudadela Barrio Lindo de Babahoyo, provincia de Los Ríos, luego que 4 individuos en motocicletas disparen contra un grupo de personas afuera de esta vivienda donde jugaban bingo. Producto del ataque perpetrado durante la noche de este miércoles, un hombre murió en el lugar y una mujer falleció minutos después en el Hospital Martín y Casa de esta localidad.
Mientras moradores del sector específicamente pues se encontraban departiendo en familia, habrían sido sometidos con arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, de los cuales al momento pues se encuentran fallecidos los dos. Las víctimas fueron identificadas como Jaime Pérez Medina y Alison Acevedo Minda, de 26 años. La joven madre, una vez que sintió los disparos, entró al domicilio, donde fue seguida por los atacantes, que en presencia de sus dos hijos la remataron. Me dijo, papi, cuídame los bebés. Ya, le digo, no te vas a morir, le digo. La Policía Nacional informó que una vez perpetrado este doble asesinato, identificaron a los sospechosos y lograron detener a 2 de ellos tras un enfrentamiento armado. Los servidores policiales fueron recibidos a bala, como se dice vulgarmente, por lo tanto, pues los policías tuvieron que repeler a la agresión de los delincuentes, producto de lo cual uno de los delincuentes se encuentra delicado de salud y llevado a una casa asistencial. De lo que se conoce, el pronóstico de uno de los antisociales es reservado. Minutos después, la policía confirmó la muerte del presunto sicario en el hospital. Además del otro detenido, recuperaron la presunta arma homicida y la motocicleta. Estos elementos servirán para que avancen las investigaciones. Con estas víctimas, la cifra de muertes violentas se incrementa a 231 casos, dejando a Los Ríos como la segunda provincia más violenta del país, informó Martín Soto. En un enfrentamiento armado, un presunto delincuente fue abatido por agentes de la policía en el cantón Piñas, en la provincia del Oro. Uno de los uniformados resultó herido en el cruce de balas. El fallecido es de nacionalidad venezolana. En medio de la cuneta de esta vía quedó el cuerpo sin vida de Henderson Aníbal Lino Albia, de nacionalidad venezolana, quien resultó abatido por agentes del grupo motorizado, mismos que hicieron uso progresivo de su arma de dotación al ver en peligro sus vidas. Es así que en legítima defensa los servidores policiales hacen uso de su arma de fuego, procediendo a impactarle por 2 ocasiones. El hecho violento se registró la mañana de este miércoles 3 de mayo, mientras el personal policial realizaba un operativo en la carretera Ángel Salvador Ochoa del cantón. Allí se percatan que 2 motos con sus ocupantes tratan de evadir el control. La actitud que tomaron estos ciudadanos, los 4 ciudadanos a bordo de las 2 motocicletas, es, al percatarse del operativo policial, evadieron el control del mismo, dándose un giro en U abruptamente. Luego de la persecución se da el enfrentamiento. En el cruce de balas resulta herido el cabo segundo de policía Henry T., quien es llevado a una casa de salud mientras sus compañeros sometían a 2 gatilleros. Las personas que estaban acompañando al ver este accionar también proceden a despojarse de una segunda arma de fuego tipo revólver, las mismas que tenían munición en su tambor. Según el jefe policial, los aprehendidos pertenecerían a una banda delictiva y se presumen que iban a ejecutar un robo por la localidad. Como evidencias, existen 2 armas de fuego y 2 motos en la que presuntamente se movilizaban, informó Richard Ceballos. Un albañil fue asesinado al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. La víctima recibió al menos 7 disparos. Las autoridades investigan el móvil del crimen. Fueron al menos 7 disparos los que sicarios descargaron en contra de un albañil abatido en una vía pública en Manta, provincia de Manabí. Yo iba a salir de mi casa a la escuela de mi hijo, escuché los disparos, solamente escuché que el chico gritó, nada más. Y salí, todo estaba muerto. Según investigaciones preliminares, una llamada habría sido el señuelo usado para que Carlos Gamboa fuera victimado por sus verdugos. Efectivamente vivía en el sector, aparentemente le llaman, sale a conversar con una persona y resulta que le disparan. El hecho ocurrió en el barrio Bellavista 2, a unas cuadras de la vivienda de la víctima. Él era albañil, se ponía a trabajar en albañería. ¿Y ahí no sabes si tenía algún problema? No, ahí sí yo no sé, no tenía problema. Ya se iba a pecar, dice. Según la Fiscalía, el fallecido registra antecedentes penales. Su cadáver fue llevado al Centro Forense de Manta para la autopsia de rigor.
La persona tiene antecedentes penales anteriores, una detención por tenencia de armas y asimismo se recolectaron indicios, esto es 7 vainas percutidas y se están pues recoleccionando ahorita videos, cámaras, todo lo que pueda aportar algo a la investigación de este hecho. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Más adelante, en el segundo día de operaciones, con el pago en efectivo del Metro de Quito, nuevamente presentaron quejas y largas filas la ciudadanía. ¿Qué posturas tomó el alcalde saliente Santiago Guarderas y el burgomaestre electo Pavel Muñoz? Les contamos en breve. Además, como un cálculo político, se lee en la Asamblea Nacional el anuncio de una nueva reforma tributaria para modificar la deducción de gastos personales en el impuesto a la renta. Les contamos al regresar. En el segundo día de operación del Metro de Quito, con el cobro de pasaje, se registraron nuevamente quejas y largas filas en la estación de Quitumbe, al sur de la ciudad. Estos problemas causaron distintas reacciones por parte del alcalde electo Pavel Muñoz y Santiago Guarderas. A pesar de que las autoridades del Metro de Quito aseguraron que se tomarían los correctivos necesarios este miércoles, segundo día de la prestación del servicio con pago de pasaje, el sistema de recaudación volvió a presentar inconvenientes. Largas filas, aglomeraciones, reclamos y más molestias nuevamente fueron la tónica en la estación de Quitumbe, al sur de la capital. Muy ineficientes. Yo estoy atrasada en mi trabajo. Está interminable, ya vamos 20 minutos y no avanza casi nada. 3 colas así para entrar y el metro que es tan puntual, entonces no está bien. Pues volvemos a lo que estamos en el trole, en la ecovía, o sea, es lo mismo prácticamente. Sí, ya estamos atrasados prácticamente, sí. Debido a la gran cantidad de personas, incluso el cobro se suspendió para uno de los primeros turnos del tren. Posterior se retomó el pago y el malestar persistió. Y es que en el primer día habían 2 cobradores en ventanillas. En el segundo únicamente se aumentó 1 y los problemas se mantuvieron. Demora en la impresión y lectura de códigos QR. Según el alcalde Santiago Guarderas, es un inconveniente focalizado únicamente en esta estación. Indicó que se trabaja en ello. Un número insuficiente de taquilleros, lo cual está siendo corregido, y también mejorando el sistema porque el recibo se expida en 5 o 6 segundos. Es decir, esto se va corrigiendo sobre la marcha. Sin embargo, esto también generó la reacción del alcalde electo Pavel Muñoz, quien calificó el proceso como una improvisación irresponsable. Llamo la atención severamente a quienes estén detrás de pruebas que no están bien planificadas. El metro debería mover 400,000 pasajeros al día. Ese es el pronóstico y así es como el metro se hace sostenible. Pero si empiezan a tener fallas con 25,000 personas, significa que no están preparados. Acelerar para que algunos se tomen las fotos es una severa irresponsabilidad y al menos yo no la voy a permitir. Improvisaciones no ha existido, o sea, existe un proceso de inducción. Es un proceso técnico que no se le inventó al alcalde, es un proceso que nos fueron guiando las operadoras externas. Y me parecería que el suspender no tiene una justificación. O sea, eso me parece que vayas a atentar contra los intereses ciudadanos que quieren transportarse. En Quito informó Adriana Rojas. El gremio del transporte público en Quito plantea trabajar en un estatuto autónomo que norme la reestructuración de las rutas y frecuencias en la capital. Además, dicen que solicitarán a la administración entrante la autorización para implementar un sistema de recaudo propio en los buses. El inicio de la operación comercial del Metro de Quito y los problemas en el sistema de recaudo prende las aletas al gremio de transporte en la capital, quienes señalan que para que funcione un sistema integrado entre el metro, trolebús y buses convencionales, la nueva administración debería trabajar en un solo estatuto autonómico
que norme la movilidad en la urbe. Que de las 6 o 8 ordenanzas municipales que existen se configure en una sola, como cual estatuto autonómico para la movilidad y el transporte. En Quito deberá existir una ordenanza única que regule las normas de las operadoras, que regule las normas de los administradores y de los administrados. Dicen que lo que se buscaría es poner las reglas de juego claras para la incorporación de nuevas rutas, unidades eléctricas y un sistema de recaudo general que sea administrado por un fideicomiso. Que regule cuál va a ser el sistema de operación y el modelo de gestión que debe tener, en el que se incluirán los índices de calidad para la atención al cliente, y las personas o las operadoras que no cumplan, deberá decir el municipio: hasta aquí les llegó la autorización para que puedan seguir prestando sus servicios. Emilio Buscategui, concejal electo, indica que la nueva administración primero se enfocaría en subsanar los inconvenientes que presente el metro con su operación comercial, para ir de forma paulatina, integrando el resto de subsistemas de superficie. Pero es en ese orden. Lo primero, recaudo. Lo siguiente, integración. Y luego vamos por el tema de las frecuencias. Añadió que se respetarán los procesos efectuados por la administración actual en cuanto a rutas y frecuencias, y trabajar sobre alguna reforma o ajuste que se requieran. Informó Mauricio Sánchez. La Policía Nacional realizó una capacitación sobre seguridad para centros comerciales en Quito. En este encuentro se revisaron acciones ante paquetes sospechosos, amenazas de explosivos, tenencia y porte de armas de fuego. Las alertas por explosivos en los centros comerciales son un tema de preocupación. Y aunque hay falsas alertas, hay otras que sí resultaron ser ciertas, como la del 18 de abril pasado, en un centro comercial del sur de la ciudad capital. Elementos del GIR tuvieron que hacer una detonación controlada. Ya que se efectuó un procedimiento de explosivos con la destrucción de una granada tipo piña, tipo militar. Así es, y como es un asunto que causa intranquilidad, desde la Policía Nacional, a través del Grupo de Intervención y Rescate y el equipo antiexplosivos, presentaron una capacitación de los procedimientos y protocolos de seguridad ante amenazas con estos artefactos. Con alrededor de 55 personas que se están capacitando, son representantes de todos los centros comerciales de la ciudad de Quito, sobre todo personal de seguridad, jefes de seguridad, administradores de centros comerciales. Se abordó cómo identificar paquetes sospechosos, procedimientos ante amenazas de bomba, entre otras aristas. Fortalecer el tema de la seguridad de los locales y de ciertas áreas sensibles. Tenemos bancos, tenemos farmacias que requieren una respuesta por parte interna. Es una amenaza de bomba falsa. En este caso realizan una evaluación, realizan un registro preventivo en la situación de que efectivamente se presente un artefacto explosivo improvisado, comunican al ECU 911 para que se despliegue la unidad policial. Dicen tener los sistemas de alerta para contrarrestar cualquier novedad de manera inmediata. Esto como soporte, pues los guardias no pueden utilizar armamento letal. Un tolete, gas pimienta y obviamente lo más importante es su radio de comunicación para poder actuar a tiempo. La policía continuará con estas capacitaciones. Informó Marilyn Jaramillo. El presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo en el que declara como amenaza nacional al terrorismo. Con esto, las Fuerzas Armadas iniciarán las acciones de forma inmediata para reprimirlo junto a la Policía Nacional. Ya regresamos aquí en el... Así es como lo anunciamos, el decreto ejecutivo que declara el terrorismo como amenaza fue firmado por el presidente de la República la tarde de este miércoles. Entre sus puntos se ordena a las Fuerzas Armadas iniciar de forma inmediata las acciones para reprimir la amenaza terrorista. Las Fuerzas Armadas esperaban desde el pasado 27 de abril que el decreto ejecutivo que declara el terrorismo como amenaza para el Estado sea firmado por el presidente Guillermo Lasso. Este jueves el documento se hizo oficial. Artículo 1. Disponer a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. En total son 5 artículos y una disposición final las que conforman el decreto ejecutivo número 730.
El documento habilita de manera legal a las Fuerzas Armadas a operar en coordinación con la Policía Nacional. Artículo 2. Ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición. El SNAI también tiene órdenes puntuales. Disponer al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales penales con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de libertad. Durante la firma del decreto ocuparon la mesa central el presidente de la República, Guillermo Lasso, el consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional, Paco Moncayo, y Wagner Bravo, secretario de Seguridad. Informó Javier Rosero. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, y el comandante de la Policía, Fausto Salinas, indicaron cuál será el alcance del decreto ejecutivo para combatir los actos terroristas. Una vez emitido el decreto 730, las Fuerzas Armadas se alistan para combatir los actos terroristas perpetrados en el país, pero se hace una puntualización. O no han sido declarados terroristas los grupos delincuenciales. Aquí hay un error, es los actos terroristas. Quien sea que los comete, el artículo 366 del COIP nos dice que es una persona o una asociación que cometa actos de violencia o de terror en contra de la ciudadanía, en forma general. Por lo tanto, no está determinado un grupo, un nombre o alguien, es persona o agrupaciones, las que sean, las que se determinen. De esta labor se encargarán las Fuerzas Armadas. Cuando esté identificado él o los terroristas en un punto, actúa Fuerzas Armadas directamente con sus grupos especiales contra terrorismo. La policía será complementaria. Para que la policía se sume a estos esfuerzos, demandará de capacitación. Implica equipamiento, implica fortalecer las operaciones de inteligencia e investigación y sobre todo implica el proceso penal que debe seguirse para tipificar la acción terrorista y que sean sentenciados de esa manera. Por ejemplo, ¿qué actos de los ocurridos en las últimas semanas podrían considerarse terroristas? En el puerto pesquero de Esmeraldas, eso es un acto terrorista porque fue contra las personas, ¿no es cierto?, por personas que ejecutaron este auto y que causó terror a la ciudadanía. El atentado de ayer contra nuestros policías ya puede ser calificado de un atentado terrorista, en el cual usando armas, planificando una acción contra los policías, atacándoles sin importarles la vida, eso ya es una acción terrorista y en ese sentido vamos a solicitar que se maneje. El uso de explosivos también. Informó Valeria Navarro. Como un cálculo político, se lee en la Asamblea Nacional el anuncio de una nueva reforma tributaria para modificar la deducción de los gastos personales en el impuesto a la renta. Se estima que la próxima semana el gobierno remita una nueva reforma a la Asamblea Nacional con la que se busca modificar la deducción de gastos personales en el impuesto a la renta. Estamos hablando en este caso de alivio al bolsillo de los contribuyentes. Esta es la línea transversal de esta propuesta que en este momento se está discutiendo. Vemos que el contexto de esta ley era justamente darle la solidez que requiere en este caso las finanzas públicas. Habiendo avanzado ya en ese propósito, que sin duda no está concluido, pero se ha avanzado ya en la reducción del déficit, ya se puede empezar a hablar de qué manera se va modificando algunos puntos, porque no es la totalidad, son algunos puntos de aquellas reformas que fueron introducidas. La norma que entró en vigencia en el año 2022 y que pasó por el Ministerio de la Ley afectó a quienes ganan más de $2.000 mensuales. Quienes dejaron que pase por el Ministerio de la Ley fueron el gobierno y UNES. Después, ¿por qué nos opusimos a esa ley tributaria? ¿Por qué? Porque era injusto que se cobre
a los que menos tienen igual que a los que más tienen. Legisladores consideran que la propuesta llega tarde en una coyuntura política álgida por el juicio político contra el primer mandatario y a días de que se cambien las autoridades y se haga una reestructuración en el Parlamento. Justo cuando se va a elegir nuevas autoridades, nuevas convenciones y todo, pasan esto. ¿Por qué no lo pasaron hace 6 meses? Si una ley económica urgente se trata en 28 días. Entonces, si es que de repente lanzan el bombazo, pasa el CAL la primera, segunda semana de mayo, va a cambiar ese mismo CAL, va a haber otro CAL la tercera semana de mayo y corren los tiempos. Informó Valeria Navarro. Lo más destacado del acontecer internacional, hay preocupación en Ruanda. Los torrenciales aguaceros dejan más de 120 personas fallecidas y un sinnúmero de deslizamientos de tierra. Un panorama similar ocurre en Italia. El panorama invernal en Ruanda, en África Oriental, es devastador. Varias localidades inundadas, casas y autos bajo el agua y con ello, víctimas mortales. Pues los torrenciales aguaceros dejan alrededor de 130 personas muertas. Eso sumado a decenas de heridos y desaparecidos. Los distritos más golpeados son Kororero, Rubavu, Rutsiro y Karongi. Ahí las precipitaciones causaron deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos, lo que provocó el daño de infraestructuras, cortes de carreteras, así como de luz. Según las autoridades, el número de víctimas podría aumentar, ya que las operaciones de búsqueda y rescate siguen en marcha por vía aérea, pues el acceso terrestre está cortado. Labores que se han visto afectadas, pues expertos pronostican que en las próximas horas el temporal invernal incluso puede empeorar. Italia vive un panorama similar. Los torrenciales aguaceros dejan 2 muertos debido al desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierra y destrucción. Lo que llama la atención es que las intensas precipitaciones en este país ocurren cuando se enfrenta el segundo año de sequía que ha afectado su río más grande, el Po. Las autoridades se encuentran en la búsqueda de varias personas desaparecidas, informó Ismenia Solórzano. Hablar de la familia Tenorio en el atletismo nacional es hablar de una historia de triunfos y éxitos. 3 veces campeón de la carrera Últimas Noticias 15K Adidas. Franklin Tenorio es el director técnico de esta competencia importante y nos comenta sus palmares de más de 30 años. Sin duda que hablar de la carrera Últimas Noticias 15K Adidas es contar una parte de la historia del deporte ecuatoriano. Desde su inicio en 1960, cuando la denominaron la Maratón de los Barrios de Quito, fue tomando importancia a escala nacional e internacional, como una carrera de alto nivel competitivo. Franklin Guerra es su director técnico. En su palmarés cuenta con 4 medallas de oro en esta carrera, 3 como competidor y 1 como entrenador, con su pupilo Miguel Almachi. La carrera siempre, todos los años ha tenido un nivel técnico alto, siempre se ha traído a los mejores atletas ecuatorianos, a atletas internacionales con un buen palmarés, y por eso es que resultaba difícil. Comenta que el amor por el deporte y en especial por el atletismo lo lleva en la sangre. A manera de juegos, su hermano mayor Teodoro incentivó a su hermana Marta y a él en los primeros acercamientos con el atletismo. Y empieza a ser nuestro primer auspiciante, mi hermano. A traernos a las competencias, a viajar con él a Tulcán, a Ibarra, a Quito, a Guayaquil, a Manta, a Cuenca. Nos pagaba los pasajes, el hotel, la comida, nos compraba implementos deportivos. ¡Wow! Mi agradecimiento para él. Competir en la carrera siempre ha sido un objetivo importante, dice Franklin. En los años 2005 y 2006, sus triunfos fueron un hito por la tradición y esfuerzo físico que representaron dichas competencias. Soy el último ganador de la Rompecorazones y el primer ganador del circuito nuevo de 15 kilómetros. Y obviamente yo siempre respetaba a mis rivales. El hecho de que igual terminen la competencia, yo sabía cuando iba adelante y cuando ganaba, decía lo que se viene atrás. Volver a tener por las calles de la capital una carrera como la Últimas Noticias 15K Adidas es una tradición deportiva. Tenorio recuerda cómo por 60 años ha sido una competencia que ha reunido a las familias enteras, aplaudiendo y alentando a los competidores. Estamos hablando de 54,000 personas que podían estar en las calles y en el estadio. Eso fue lo que también me enamoró del atletismo. Porque cuando yo venía a la Quito Últimas Noticias, habían ríos humanos de público. Realmente mucha gente a lo largo del recorrido
Eso digo, yo creo que sí nos quieren los atletas, pues yo decía que por eso nos salían a ver. Aún tiene tiempo para formar parte de la Últimas Noticias 15K Adidas en su edición número 60. Puede inscribirse en todas las tiendas Adidas Performance en Quito, Guayaquil y Cuenca y en los locales de Marathon Sports en los centros comerciales de la capital. O si no, a través de la página web www.quitoultimasnoticias. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Momento de descansar. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Como siempre, un abrazo grande.